En la víspera de Año Nuevo, Jenny llevó a su hija a pasar la noche con su primer amor y celebrar juntos la llegada del Año Nuevo. Los tres cenaron y se tomaron fotos con fuegos artificiales para publicarlas en las redes sociales. A sus amigos les gustó y comentaron, pero alguien preguntó con cierta curiosidad por qué Charlie no había dicho nada. Normalmente, él hacía explotar su teléfono en cuanto veía algo así. Jenny no estaba preocupada y dijo que me llamaría pronto, pero pasó la medianoche y aún no había recibido su llamada. No pudo evitar preguntarle a Charlie por qué no me llamaba para que regresara a casa. Lo que ella no sabía era que yo ya estaba en un tren saliendo de la ciudad. Desde ese momento, nadie volvería a insistirle en que regresara. El día que me fui resultó ser Año Nuevo. Jenny bajó del dormitorio del segundo piso sin darse cuenta de que estaba empacando mis cosas mientras me marchaba. Me dijo que iba a recoger a Jasmine de la casa vieja y que pasarían la víspera de Año Nuevo en casa de Steve, que no había necesidad de esperarlas para cenar. Lo dijo en su tono autoritario habitual. Hace 2 años, yo habría hecho un escándalo por eso, pero este año, sabiendo que estaba a punto de irme, me sentí especialmente tranquilo y solo respondí que, sin levantar la vista ni decir nada más. Jenny hizo una pausa, algo sorprendida, pero no preguntó nada y simplemente asintió antes de irse. El sonido de la puerta al cerrarse no fue fuerte, pero me hizo detenerme un momento. Una semana antes había visto la publicación de Steve, quien había comprado muchas decoraciones festivas para el Año Nuevo y publicó una selfie frente a una ventana llena de adornos. Fue otro Año Nuevo lleno de anticipación, a mucha gente le gustó su publicación, la mayoría eran amigos de Jenny. Una persona comentó, Jenny, pasando el Año Nuevo contigo otra vez, este año es tan bueno contigo. Steve no respondió directamente, solo publicó un emoji de gafas de sol, y luego a Jenny también le gustó. No me sorprendió su interacción, después de todo, no era la primera Nochevieja que Jenny pasaba con Steve, para ser exactos, era el 3er año. Pero no había mucho que pudiera hacer, ya que Steve era el primer amor de Jenny. Aunque ella y yo pasamos de ser novios en la universidad a casarnos, siempre fue la misma historia cliché. Desde que Steve regresó, Jenny se ha conformado con todo lo demás. En el pasado, me habría enfurecido al preguntarle si iba a pasar la Nochevieja con él otra vez, pero este año no dije nada. Simplemente compré un boleto para volver a mi ciudad natal y dejé atrás un acuerdo de divorcio. Supongo que este es el final para Jenny y para mí. El boleto era para las 7 de la tarde de hoy. Mientras dudaba si tomar o no una foto familiar, recibí inesperadamente una llamada de Jasmine. Jasmine es mi hija con Jenny, tiene 5 años. Tal vez porque fue criada en la casa vieja, tanto madre como hija comparten una serenidad y firmeza similares. Cuando respondí la videollamada, vi una carita joven con ojos parecidos a los de Jenny, el interior del coche detrás de ella me resultaba familiar, lo que indicaba que Jenny la había recogido. Jasmine me frunció el ceño a través del teléfono y preguntó, «Papá, ¿estás molesto otra vez?» La miré sin entender antes de poder responder, y ella continuó, «¿Es porque vamos a pasar el Año Nuevo con Steve otra vez?» Como te he dicho antes, Steve se siente solo en Año Nuevo, no es como tú, que siempre tienes a alguien. Dijo cosas parecidas hace 2 años, cuando me enteré de que Jenny llevaría a Jasmine con Steve en la víspera de Año Nuevo, tuve una gran pelea con Jenny. Entonces, Jasmine se quedó junto a su madre, ambas mirándome con reproche. Steve está solo quiere compañía en Año Nuevo, no podemos hacerle compañía. Discutimos, en ese entonces, ellos estaban con Steve y yo era quien quedaba solo. Apenas podía ver a Jasmine, ya que estaba creciendo en la casa vieja. Quería una reunión familiar para recibir el Año Nuevo, pero me vieron como un loco irrazonable. Jasmine me miraba como una pequeña adulta llena de reproches, sus palabras y su mirada herían mi corazón, aunque ahora ese dolor ya no era más que una picadura de mosquito. Jasmine, no estoy molesto. Si quieres, Steve puede pasar cada víspera de Año Nuevo con ustedes dos, le dije sinceramente. La cara de Jasmine se sorprendió y luego hizo un puchero, estás diciendo lo contrario otra vez, siempre haces esto, pero luego nos llamas para que volvamos a casa. Abrí la boca para decir algo,
pero Yasmín ya le había pasado el teléfono a Jenny. La cámara enfocó su rostro bajo la tenue luz del auto, su expresión era clara, definida y ligeramente fría bajo el aire invernal. Me tragué mis palabras. Jenny habló con su voz indiferente, ¿algo más? Ese tono me era tan familiar. Había muchas cosas que quería decir, pero solo negué con la cabeza. Jenny pareció momentáneamente sorprendida, quiso mirarme, pero la luz verde del semáforo se encendió y el coche avanzó. Colgué el teléfono. Al final, no tomé esa foto familiar. Después de empacar mis cosas, dejé las llaves en la mesa de la entrada. Había vivido en esa ciudad 6 años, y al final, todo lo que tenía cabía en una maleta de 26 pulgadas. El aire invernal era cortante y la ventana del taxi tenía una fina capa de vaho. El conductor, aprovechando una pausa en el tráfico, charló conmigo y me preguntó si me dirigía a casa, por qué viajaba tan tarde, y bromeó diciendo que si vivía lejos podría perderme la cena de Año Nuevo. Sonreí con indiferencia. Era medio cierto decir que no pude conseguir un boleto antes, pero la verdad es que había planeado que Jenny, Yasmín y yo fuéramos juntos a casa este año. Desde que me casé con Jenny, no había regresado a casa en 6 años. Al principio fue porque Yasmín era pequeña y viajar no era fácil. Cuando cumplió 3 años, Jenny la llevó a visitar a Steve durante 2 años seguidos. Pensé que este año lo recordaría, pero la publicación de Steve me recordó que Jenny lo había olvidado otra vez, así que no esperé mucho y compré el boleto yo mismo. Lo conseguí algo tarde y terminé con uno para hoy. El conductor me dejó en la estación de tren justo a las 6:30. Tomé mi maleta, pasé el control y subí al tren. Las luces de la ciudad ya brillaban y a lo largo del río se veían fuegos artificiales, hermosos. Era la primera vez que vivía el ambiente de Año Nuevo de la ciudad de esta manera, se sentía novedoso y algo liberador. Recordé los primeros años después de casarme con Jenny, en realidad éramos bastante felices, recién casados y con el nacimiento de Yasmín, nuestro hogar estaba lleno de alegría. Todos sonreían, incluso la severidad habitual de Jenny hacia mí se había suavizado un poco. Pero, ¿cuándo comenzaron a cambiar las cosas? Quizás cuando insistió en que Yasmín debía criarse en la casa vieja. Tenía que avisar cada vez que quería verla. La casa que había preparado con tanto esmero terminó siendo solo para mí. Jenny y yo pasamos de ser una pareja que podía hablar de todo a no tener nada que decirse. Mis expectativas se redujeron con el tiempo. Ahora, los días que más espero en el año son aquellos en los que puedo ver a Yasmín y pasar tiempo con ella durante el Año Nuevo. Pero, aunque fue criada para ser educada y correcta, siempre se mostró distante conmigo. Pensé que era porque no nos veíamos seguido, pero al ver cómo interactuaba con Steve, comprendí que los lazos de sangre no siempre significan cercanía. Noté la publicación de Año Nuevo de Jenny, como los fuegos artificiales de años anteriores, una foto de ella con Yasmín y Steve. Steve se veía apuesto, Yasmín adorable, y hasta Jenny, normalmente serena, mostraba una leve sonrisa amable. Pensé en la foto familiar que no tomé, la más reciente fue hace un año, en el cumpleaños de Yasmín, pero yo era el único que sonreía. Jenny y Yasmín dijeron que no les gustaba sonreír, no pensé mucho en eso entonces. Yasmín se parece a su madre, y Jenny nunca fue de sonreír mucho. Al ver esta nueva foto, me sentí un poco conmovido, pero nada más. Pensé en darle me gusta a la publicación de Jenny, pero decidí leer los comentarios primero. La publicación no llevaba mucho tiempo, apenas media hora, pero ya tenía muchos comentarios. Algunas personas malinterpretaron y pensaron que los tres eran una familia, deseándole felicidad a Jenny, y entre ellos estaban los amigos de ella. Uno de los comentarios que más me llamó la atención decía, Jenny, pasando el Año Nuevo con Steve nuevamente. ¿Charlie no dijo nada? Otro comentó que era raro. Jenny publicó eso hace media hora y Charlie no ha reaccionado, normalmente su teléfono estaría explotando. Jenny respondió a uno que llamaría más tarde. Me quedé helado al pensar en la llamada que Yasmín me hizo esa tarde. Ella bromeó diciendo que siempre llamaba para instarlas a volver a casa en el pasado. Podría haber llamado a Jenny para asegurarme de que trajera a nuestra hija después de cenar,
Pero quería decirle a Yasmín que este año no era solo hablar, que no volvería a llamarlas más, que no las llamaría para que regresaran a casa. Después de ver el comentario de Jenny decidí no darle me gusta a la publicación para que no pensara que estaba insinuando algo. Apagué mi teléfono mientras el tren se balanceaba de un lado a otro. Pensé en el pasado con Jenny, preguntándome cuánto faltaba para que llegara a casa. Solo cuando te vas sientes una oleada de emociones. Recordé a Jenny y a mí desde su traslado en segundo año hasta nuestro tiempo juntos en la universidad. Estuve enamorado de ella durante la secundaria y la universidad. Era sorprendente, su origen familiar, sus calificaciones, su apariencia, todo era sobresaliente. Trabajé duro solo para ingresar a la misma universidad que ella. La vi junto a Steve en su apasionada relación y luego en su ruptura. Nunca esperé que me notara, pero el destino es gracioso, un día abrió una ventana para un enamoramiento. Todavía puedo recordar claramente el día en que Jenny notó mis sentimientos. Fue 6 meses después de que Steve se fuera al extranjero. Jenny participó en una competencia y nadie creía que ganaría excepto yo. Ella ganó el primer premio entre vítores y celebraciones. Jenny caminó hacia mí. Charlie preguntó. Sí, dije. Escuché que fuiste el primero en apostar que ganaría la competencia. Ella acababa de ganar el premio, toda su confianza brillaba intensamente. No podía mirarla a los ojos y murmuré, solo creía en ti. Jenny se rió entre dientes. Te he visto varias veces, ¿no estás siempre en estos eventos? Me quedé atónito. Había visto a Jenny en muchos eventos de este tipo, pero nunca me atrevía a acercarme demasiado, siempre me quedaba escondido entre la multitud, solo otro espectador que vitoreaba. Pensé que lo había ocultado bien, pero aparentemente no. Miré a Jenny respirando ligeramente, demasiado nervioso para hablar. Jenny tampoco dijo nada, solo me miró con ojos brillantes y una sonrisa que hizo que mi corazón se saltara a los latidos. Steve había elegido estudiar en el extranjero para su futuro. Jenny estaba tan desconsolada que la llevaron al hospital. Todos pensaron que ella caería en depresión después de su ruptura, pero nadie esperaba que 6 meses después estuviera con alguien tan desconocido como yo y que pasáramos del campus a las campanas de boda. Bromeaban diciendo que alguien debía haber hechizado a Jenny, de lo contrario, ¿por qué me elegiría? Incluso cuando llegó Yasmín, la gente seguía chismorreando sobre eso, hasta que Steve regresó. Podía imaginarlo sacudiendo la cabeza, como si yo fuera solo un obstáculo en una historia de amor. Ahora que el protagonista ha vuelto, supongo que es hora de que me vaya. 1 minuto después de la medianoche me desperté con el sonido de los fuegos artificiales afuera. En estos años nuevos algunas personas se movían por la cabina del tren, otras susurraban por teléfono a sus seres queridos. Mi teléfono vibró debajo de la almohada, era Jenny. Honestamente, me sorprendió un poco. Normalmente estaría ocupada con Yasmín y Steve, quedándose despiertos y viendo los fuegos artificiales. Yo sería lo último en lo que pensaría, pero ahí estaba, llamándome. ¿Le habría pasado algo a Yasmín? Deslicé para responder. Oye, dije. Todo lo que escuché al otro lado fue respiración. Pensé que era solo una mala señal y estaba a punto de decir algo más cuando Jenny habló en voz baja, ¿estás dormido? Tuve el presentimiento de que Jenny quería hablar, pero me sorprendió un poco que estuviera vacilando, no era su forma directa habitual. No, ¿qué pasa? Bajé la voz para no molestar a los demás en la cabina. Jenny se detuvo un momento y luego la oí preguntar, ya pasó la medianoche, ¿por qué no llamaste? Me desconcertó, ¿por qué debería llamarla? La confusión duró solo un momento y luego me di cuenta de que era por esa publicación que había compartido. Es gracioso, porque solía odiar que la llamara, incluso durante el año nuevo. Yasmín solía decir que mis llamadas arruinaban el ambiente festivo. Este año no llamé todavía. Jenny me contactó porque lo mencionó. Le respondí que no quería arruinar su diversión, así que no la llamé. Era la verdad, pero Jenny guardó silencio más tiempo. Después de desenamorarme de ella, no quería perder más tiempo. ¿Algo más? Si no, voy a colgar. Si dijo, Yasmín quiere desearte un feliz año nuevo. Yasmín.
Eso fue inesperado. Por lo general estaba tan ocupada divirtiéndose que solo recibía un saludo rápido cuando se acordaba. Durante las vacaciones de este año llegó justo a tiempo, a pesar de que estaba creciendo. No sentí emoción, mi respuesta fue bastante estándar, gracias. Deseé también un feliz año nuevo. La conexión de Jenny era entrecortada, apenas la escuchaba a veces y pensé que era la señal. Estaba a punto de colgar, pero Jenny de repente me llamó: Charlie, después de visitar a la familia, ¿podemos Yasmín y yo llevarte al parque de diversiones? Un parque de diversiones. Recordé que era algo que mencioné hace mucho tiempo. No es que me importara el parque en sí, quería pasar tiempo con Yasmín, pero Jenny siempre estaba ocupada y Yasmín pensaba que era demasiado infantil. Los planes se pospusieron interminablemente hasta que vi una publicación en la cuenta de Steve. No era que estuvieran demasiado ocupados ni que fuera infantil, simplemente ya habían ido al parque, y yo no era la persona con la que querían ir. No tenía ningún interés, ni vínculo que cuidar. ¿Qué dijiste? El tren pasó por un túnel, Jenny probablemente no entendió mis palabras. Estaba a punto de repetirme cuando escuché una voz masculina profunda: Jenny, vamos, Yasmín quiere que encendamos fuegos artificiales. Su voz se acercó, era Steve. Lo conocía bien, especialmente en los últimos 2 años. Su voz había quedado grabada en mi mente. Pareció notar la llamada de Jenny: ¿estás al teléfono? ¿Es Charlie? ¿Llamó para pedirte que volvieras a casa? Sí, pero es tarde, deberías regresar pronto o Charlie se preocupará. Steve hizo una pausa, podía imaginar su mirada preocupada combinada con ojos amables. Yasmín también dijo que quiere mis huevos revueltos especiales por la mañana. Jenny debió cubrir el altavoz del teléfono, la voz de Steve se desvaneció. No estaba de humor para escuchar más, así que simplemente colgué. Hablar no cambiaría nada. Mañana Jenny se daría cuenta de que me había ido, entonces entendería. Me pregunté cómo reaccionaría ante mi partida, ¿la ignoraría o pensaría que debía hacerlo antes? La interrupción de Steve en la llamada de Jenny y Charlie molestó mucho a Jenny. No se dio cuenta de que había estado esperando toda la noche a que Charlie llamara, porque todos los años por esta época, si ella y Yasmín no estaban en casa, Charlie siempre las llamaba o hacía videollamadas, instándolas a terminar de cenar con Steve y regresar. Pero este año, horas después de que ella publicara pasada la medianoche, Charlie no llamó ni envió mensajes. Eso no era propio de él. Desde que publicó algo se sintió extraño, y con cada minuto se volvió más inquietante. Justo después de la medianoche, finalmente encontró una excusa para llamarlo y desearle un feliz año nuevo, pero unas pocas palabras de Steve interrumpieron la llamada. Ella estaba algo molesta, pero no lo mostró en su rostro. Steve le preguntó qué pasaba y Jenny mencionó que Yasmín quería comer su crema pastelera especial, insinuando quedarse, pero en realidad no quería hacerlo. Quería regresar rápidamente con Charlie, probablemente las estaba esperando en casa como todos los años, no importaba que tan tarde fuera, siempre las esperaba y les deseaba un feliz año nuevo junto con un regalo cuidadosamente preparado. Jenny se preguntó qué regalo tenía Charlie guardado este año, el pensamiento le trajo una mezcla de anticipación y calidez. Quería reunir a Yasmín y regresar a casa inmediatamente, pero Yasmín estaba llena de energía, absorta en el juego y reacia a irse. No voy a regresar, quiero quedarme con Steve. Yasmín se aferró a Steve, negándose a soltarlo, mientras Jenny trataba de persuadirla suavemente. Jenny dejó que Yasmín se quedara esa noche. No es que no hubiera espacio, pero le preocupaba que Charlie malinterpretara la situación. Está bien. Podemos explicarlo juntos, dijo Steve mirándola con suavidad. No es seguro conducir tan tarde, solo habla con papá, intervino Yasmín. Jenny miró a su hija y cedió un poco. Tienes que enviarle un mensaje a papá y luego regresaremos mañana después del desayuno, ¿de acuerdo? Yasmín aceptó fácilmente y envió un mensaje de voz a Charlie, pero él no respondió. Jenny empezó a sentirse incómoda, aunque lo ignoró pensando que se había quedado dormido o estaba molesto, y que al día siguiente volvería temprano y le traería un regalo de año nuevo.
Charlie siempre había sido tan amable y perdonador que incluso cuando se enojaba, era fácil animarlo. Al día siguiente, antes de que pudiera regresar a casa, recibió una llamada de su familia. Querían que ella y Yasmín los visitaran para felicitar el año nuevo. Está bien, recogeré a Charlie, dijo Jenny. ¿Por qué traerlo? No estoy interesado en verlo, respondió su padre con tono de disgusto. Jenny sabía que a su padre nunca le había gustado Charlie, principalmente por las diferencias de estatus social, pero al final del día era su vida y la de Charlie, ella lo amaba y no le preocupaba la posición social. Papá, sigue siendo tu yerno, replicó. El padre de Yasmín no le respondió. No se siente bien, argumentó Jenny. Su padre se burló, él no actúa como parte de la familia, si no quiere venir, no lo obligo. Charlie conocía el desdén del padre de Jenny, después de discusiones previas sobre que Yasmín se quedara en la casa familiar, sus visitas habían disminuido. Incluso por el bien de su hija, si Charlie iba, era evidente que no sería bien recibido. Con un poco de dolor de cabeza, Jenny decidió consultar con Charlie, y si él no quería ir, no lo presionaría. Cuando lo llamó, no respondió, y como su padre insistía al otro lado del teléfono, solo le dejó un mensaje. Había bastantes parientes de visita en la casa de su familia, y Jenny, siendo una de las figuras principales, tenía ahora deberes sociales. Todos adoraban a Yasmín, así que terminaron quedándose hasta el día 4. Todo ese tiempo, Charlie no había respondido a ninguno de sus mensajes. La inquietud de Jenny se convirtió entonces en una profunda preocupación. Desoyendo las súplicas de su padre de quedarse más tiempo, llevó a Yasmín de regreso a la casa que compartía con Charlie. Al abrir la puerta, se encontraron con silencio y oscuridad. Charlie, llamó Jenny desde el pasillo, pero algo no estaba bien. Sin importar que tan tarde fuera, Charlie siempre dejaba una luz encendida para ella, pero ahora la casa estaba completamente a oscuras, ni una sola luz iluminaba el espacio. Papá, dijo Yasmín, vagando hacia el dormitorio principal. Al no encontrar a nadie, se quedó desconcertada en lo alto de las escaleras. Mamá, papá no está aquí, ¿a dónde se fue? Un escalofrío recorrió el cuerpo de Jenny desde las yemas de los dedos. Miró alrededor de la casa y sintió como si su dueño se hubiera ido hacía tiempo. Una quietud inquietante emanaba de las habitaciones vacías. En su teléfono, Jenny encontró las llamadas de la noche del 4, 21 llamadas perdidas, una tras otra, parecía urgente, como si algo importante hubiera pasado. Cuando devolvió la llamada, Charlie contestó de inmediato. ¿Dónde estás?, preguntó ella con voz cansada y ronca. ¿Era solo yo o también sonaba cautelosa? ¿Estás en casa?, pregunté. No era de extrañar que pareciera que Jenny había regresado a una casa vacía, eso explicaba tantas llamadas. Debió haber visto los papeles del divorcio que dejé atrás. Volví con mis padres, respondí. ¿Cuándo vas a volver?, preguntó Jenny. Hice una pausa, desconcertado, ya que claramente había dejado los papeles del divorcio. ¿Por qué pregunta? ¿No los recibió? No voy a volver, dije claramente. Jenny, no voy a volver. Solo fírmalo y terminemos en buenos términos. ¿Qué significa en buenos términos, Charlie?, dijo ella con emoción. ¿No estábamos bien? Resulta que, en la mente de Jenny, eso era estar bien. Sentí un suspiro surgir desde adentro y lo dejé salir. Jenny pareció darse cuenta de algo. ¿Es porque llevé a Yasmín a celebrar el año nuevo con Steve? ¿Por qué, Jenny? Nunca solías preguntarme tantos porqués, respondí con impotencia. Jenny pareció tomar mi impotencia como confirmación de su suposición. Charlie, te lo he dicho muchas veces, Steve y yo no somos lo que crees. Jenny, la interrumpí, no me importa cómo sean las cosas entre tú y Steve, solo sé que quiero divorciarme de ti. Hubo una pausa repentina y luego un silencio completo. Le dije a Jenny que no me llamara hasta que firmara los papeles del divorcio. Su llamada había perturbado mi sueño, así que me levanté para buscar agua en la cocina. Para mi sorpresa, encontré a mi padre todavía despierto. Papá, ¿por qué sigues despierto tan tarde? Te preparé unos bocadillos nocturnos, respondió,
colocando un tazón de fideos con huevo frente a mí. Pruébalo, no lo has comido en años, veamos si todavía sabe igual. Bajo el suave resplandor blanco noté algunos mechones de cabello blanco en su cabeza. La amargura brotó en mi garganta. Cuando estaba a punto de casarme con Jenny, mi padre estaba en contra. Más allá de las diferencias de clase, no quería que me fuera tan lejos, temía que no tuviera apoyo si me trataban mal. En los primeros años después de casarme con Jenny, intenté recrear el mismo plato que mi padre preparaba para mí, pero nunca pude lograr que supiera igual. Usé el vapor del tazón para ocultar la humedad en mis ojos. Está bien, de ahora en adelante no me separaré de tu lado otra vez, prometí. Mi padre logró levantarme el ánimo. Dormí hasta las 9 de la mañana siguiente. Papá ya había abierto la tienda, los turistas habían estado visitando mucho nuestra ciudad desde Año Nuevo. Tiene una pequeña tienda de conveniencia en la esquina de la calle. El clima era agradable, a las 10, la ciudad estaba llena de luz y una sensación de paz. Fui a la entrada de la tienda y llamé a papá. Dos figuras, una grande y una pequeña, se dieron la vuelta simultáneamente. «Papá», gritó Yasmín, corriendo hacia mí primero. Me sobresalté un poco cuando me abrazó. Me miró con esos grandes ojos brillantes suyos. «Papá, te extrañé». Jenny tenía una expresión tranquila y gentil, con una leve sonrisa. «Charlie». Una vez más me quedé sin palabras y mi ceja se alzó. Me sorprendió la llegada de Jenny y Yasmín, pero pronto la irritación se apoderó de mí. «¿Qué están haciendo ustedes dos aquí?» Jenny no pareció notar mi reacción fría y tomó mi mano. «Lo siento, Charlie, hemos tenido muchos invitados en casa estos días y llegamos tarde». Justo entonces, mi papá salió de la parte de atrás con un plato de frutas. Claramente había visto a Jenny y a Yasmín antes que yo, no tenía idea de cómo Jenny logró ganárselo. En ese momento, mi papá estaba lleno de sonrisas. «Jenny, Yasmín, vengan, siéntense». «Gracias, papá». «Gracias, abuelo». Yasmín, normalmente tan madura para su edad, ahora se mostraba dulce y educada. Mi padre estaba encantado, las arrugas alrededor de sus ojos se profundizaban con alegría. Se acercó a Yasmín. «Oh, cariño, ven aquí, deja que el abuelo te abrace. Mira, aquí está tu sobre rojo de Año Nuevo, feliz Año Nuevo, cariño. Te deseo salud y felicidad». Yasmín sonrió mientras lo dejaba abrazarla, realmente le gustaba, aunque era su primer encuentro. Su sonrisa era genuina y contagiosa. Esta era la vez más feliz que había visto a mi padre desde que regresé a casa. Sabía por qué Jenny estaba allí después de la llamada de anoche, condujo con Yasmín porque pensó que estaba molesta y había regresado a mi ciudad natal, esperando que eso me calmara. Pero solo me irritó más. «Jenny», traté de mantener la calma, pensando que había dejado las cosas claras anoche, pero ella me interrumpió. «Charlie, conduje durante 5 horas, estoy exhausta». Sus cejas delicadas se fruncieron ligeramente, todo en ella reflejaba cansancio. Mi padre escuchó y rápidamente intervino diciéndome que llevara a Jenny y a Yasmín a casa para descansar. Pude ver a través del acto de Jenny, pero al ver a mi padre tan feliz, no quise discutir frente a él. Llevé a Jenny y a Yasmín a casa. Madre e hija me siguieron. Yasmín tomó la mano de su madre mientras Jenny dudaba en hablar. Me di cuenta y busqué una excusa para que Yasmín se retirara después de llegar, quedando a solas con Jenny. Solía gustarme mucho, incluso cuando no hablábamos, pero ahora verla solo me causaba repulsión y disgusto. Resulta que enamorarse de alguien es fácil, y llegar a odiarlo también lo es. «Jenny, ¿qué quieres realmente?» Sentí venir un dolor de cabeza, especialmente por tener que tratar con ella. «Charlie, no estoy tramando nada, solo quería llevar a Yasmín a ver a papá». Jenny me miró. «Siempre decías que Yasmín aún no había conocido a su abuelo, ¿no?» Me pareció ridículo, lo había mencionado muchas veces antes, pero cada vez lo ignoraba. Ahora, de repente, era tan proactiva que no pude evitar mirarla con ironía. Jenny presionó los labios. «Charlie, no me mires así. Soy sincera, lo último que quería era su sinceridad».
La visita de Jenny y Yasmín perturbó mi reciente paz, pero debo admitir que, gracias a ellas, papá parecía más feliz de lo normal. Le agradaba Yasmín, canalizaba su amor por mí hacia ella y cada vez le gustaba más cuando la miraba. En cuanto a Jenny, interpretaba el papel de nuera perfecta frente a mi padre, aunque él no lo dijera, yo podía sentir cómo había cambiado su actitud hacia ella. Jenny se quedó con Yasmín durante 2 días. Cuando se acercaba el final del año, papá no pudo evitar preguntarme en secreto, Charlie, ¿cuándo vas a volver? Tiene muchas cosas preparadas para que te las lleves cuando te marches. Jenny también estaba allí, no respondió, solo me miró. En unos días más, dije. Quiero pasar un poco más de tiempo contigo. No lo hice sonar definitivo, y vi un destello de alegría en el rostro de Jenny. Esa noche planeé hablar con ella, pero terminé escuchándola conversar con Yasmín primero. Mamá, ¿cuándo podemos irnos a casa?, preguntó Yasmín con gesto infeliz, arrojando su juguete al suelo. Ese juguete era un regalo de mi padre, no era muy bueno animando a los niños pequeños, así que simplemente compró lo que había visto que otras niñas del pueblo tenían. Yasmín al principio estuvo contenta y dijo dulcemente, gracias, abuelo, pero ahora murmuró, esto no es divertido en absoluto. Extraño al abuelo y a Steve. Quiero ir al parque de diversiones con él. Jenny frunció un poco el ceño, pero fue paciente y la tranquilizó, pronto, una vez que tu papá ya no esté molesto, podremos regresar. Solo sé buena estos días y no lo hagas enojar, ¿entendido? Yasmín asintió de mala gana. Escuchar eso me dejó entre divertido y molesto. Como el clima era agradable, mi padre sugirió pasar unos días explorando el pueblo. El pequeño Charlie adoraba correr por el pueblo cuando era niño, se reía mientras contaba a Jenny y a Yasmín historias de mi infancia. Jenny escuchaba atentamente, a veces mirándome con una sonrisa. Yasmín corría adelante, volviéndose de vez en cuando para asegurarse de que Jenny y yo la siguiéramos. Después de Año Nuevo, el pueblo se calmó, y sus caminos de piedra tenían una belleza casi serena. Charlie, nunca me contaste sobre tu infancia, dijo Jenny tratando de romper el silencio. La miré. Lo hice, respondí, solo que no te gustaba escuchar, así que dejé de hacerlo. Por alguna razón, Jenny prometió que vendríamos aquí todos los años. Sus ojos parecían tranquilos, pero a mí me resultó casi divertido, aquello era solo un intento de hacerme sentir menos enojado. Antes de que pudiera responder, escuché el grito emocionado de Yasmín, Steve. Más adelante, Steve extendió los brazos para recibir a Yasmín, que corrió hacia él. Jenny frunció el ceño y me miró por reflejo, al ver que no reaccionaba, se acercó a Yasmín. Yasmín, bájate. La niña se apartó a regañadientes de los brazos de Steve. Jenny le preguntó por qué estaba allí, y él respondió con naturalidad, solo estoy viajando por aquí. Escuché que te quedarías, qué coincidencia. Claro que de todos los lugares, Steve eligió justo este pequeño pueblo. Jenny volvió a mirarme, Steve siguió su mirada y su sonrisa se ensanchó. Charlie, no esperaba verte aquí, dijo con una chispa de triunfo en los ojos. No pude desearte un feliz año nuevo la última vez. Jenny y yo hablamos por teléfono. Mencionó aquella llamada de Nochevieja. Escuché que tú y Jenny tuvieron un malentendido por mi culpa y regresaste aquí, si eso es verdad, entonces lo siento mucho. Charlie, todos somos buenos amigos, Jenny, Yasmín y yo. Estuve solo en Año Nuevo, así que vinieron a hacerme compañía. Lo siento por dejarte solo en casa. Su disculpa sonó genuina. Antes de que pudiera decir nada, Yasmín tomó la mano de Steve y dijo, está bien, Steve. Mi papá es así, pero ya no está enojado, ¿verdad, papá? Me miró, y noté su tranquilidad con Steve de una manera que yo nunca había logrado. Hoy en día realmente tampoco lo espero, después de todo, no estoy enojado. No hay mucha gente tan ansiosa como Steve por cuidar de la esposa y la hija de otro hombre. Solté una leve risa. Steve captó mi sarcasmo, su sonrisa se congeló, pero volvió rápidamente. Se giró hacia Yasmín, y ella lo invitó a unirse a nosotros. Mi papá creció por aquí, conoce bien el lugar, podría ser como nuestro guía.
Jenny frunció el ceño, pero no tuve oportunidad de responder. ¿Es así? Sería de gran ayuda, Charlie, dijo Steve con una leve sonrisa. Luego se unió a nosotros, manteniéndome al margen, mostrando su cercanía con Jenny y Jasmine. Jenny, este lugar es hermoso. Tómame una foto con Jasmine aquí, dijo, posando junto al viejo puente. Jenny tomó la foto. Tomémonos una los tres, sugirió Steve, mirando alrededor y finalmente hacia mí. Charlie, ¿te importaría tomar una foto grupal para nosotros? Jenny me miró, a punto de decir algo, pero ya había aceptado. Claro. Steve sonrió. Jenny frunció el ceño, observándome fijamente. Cuando terminé, Jenny dijo de pronto, Charlie, tomemos una foto familiar. Me negué. No, no me gustan las fotos. Jenny abrió la boca, pero no dijo nada, sus ojos estaban cargados de palabras no dichas. Más tarde, esa noche, llamó a mi puerta. Charlie, ¿qué pasa? Presionó los labios. Que Steve viniera no fue idea mía. Rara vez se explicaba así. Ya lo sabía. Jenny conocía exactamente la grieta entre nosotros. De ninguna manera dejaría que Steve viniera, ahora mismo quiero decir que fui yo quien lo llamó, dije directamente. Jenny me miró visiblemente confundida, la observé a mi vez, viéndome reflejado en sus ojos con una sonrisa fría. Jenny, ¿alguna vez te preguntaste cómo he estado todos estos años mientras tú, Jasmine y Steve jugaban a ser una familia feliz? Jenny se puso pálida, probablemente recordando los eventos del día. Se suponía que éramos una familia de tres, pero Steve, Jasmine y Jenny estaban demasiado cómodos entre sí, incluso cuando yo estaba allí para verlo. Cuando no estoy cerca, quién sabe qué pensará la gente, tal vez ella simplemente deja que asuman cosas, como aquella publicación de Año Nuevo. Yo no lo hice, insistió Jenny. Pero la realidad era clara, aunque tratara de ocultarlo, pequeños detalles se escapaban por las grietas. La miré y dije con calma, no te preocupes, no estoy enojado. Si Jasmine y Steve se llevan tan bien, siendo él su padrastro, todo está bien. Charlie, interrumpió Jenny bruscamente, sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de lágrimas y furia, nunca planeé divorciarme de ti. ¿Entonces quieres que siga viendo cómo tú, Steve y Jasmine juegan a la casita? Jenny, no puedes tenerlo todo. Yo no, Charlie. La única persona a la que amé siempre fuiste tú. Pero yo ya no te amo. Jenny guardó silencio. El color se desvaneció de su rostro como agua filtrándose lentamente de un vaso roto. Vi con claridad el brillo húmedo y roto en sus ojos. Bien, te lo deletrearé, Jenny, ya no te amo. El año en que me casé con ella, creí que debía pasar toda mi vida a su lado, ignoré los rumores y la elegí con firmeza, pero olvidé que algunos caminos son difíciles de recorrer solo. Me casé con Jenny sintiendo su indulgencia y su amor de vez en cuando, pero nunca fue constante. A veces me parecía caridad, un poco más cuando ella tenía ganas, nada cuando no. Me engañé a mí mismo durante demasiado tiempo. ¿Y qué hay de Jasmine?, preguntó Jenny con los ojos llenos de tristeza. Es nuestra hija, ¿vas a dejarla también? Guardé silencio. Jasmine no es mi hija, es tuya. Y creo que preferiría a Steve como padre antes que a mí. Jenny no lo creyó. Esa noche se fue perdida y destrozada. Al día siguiente, Jasmine quiso visitar el otro lado del pueblo. No fui con ellas. Apenas lo dije, Jasmine saltó emocionada hacia Steve, que la esperaba en la puerta. Steve, papá no viene, pero nos vamos a divertir. Jenny observó a Jasmine y Steve juntos, su interacción fue dolorosamente aguda. Por primera vez lo siguió, pensando que sería como siempre, sin incluirla. Los tres se divirtieron, pero una hora después Jenny regresó con Jasmine, que lloraba incontrolablemente. Steve no estaba por ningún lado. Mamá es mala, sollozaba Jasmine con la nariz roja y la carita enrojecida. El rostro de Jenny estaba tormentoso, era la primera vez que las veía pelear. Fue sorprendente lo que pasó. Le pregunté a Jenny, pero no respondió, le pregunté a Jasmine, y en lugar de contestar, apartó mi mano. No te quiero, gritó.
Yasmín, regañó Jenny bruscamente. Yo estaba confundido, pero unos minutos después entendí la historia. Jenny y Yasmín estaban afuera con Steve pasándola bien hasta que él le ofreció a Jenny probar su nuevo pastel de cebolla, ya mordido. Jenny no lo tomó bien, lo empujó con disgusto diciendo eres asqueroso. Steve perdió el equilibrio, su rostro se contrajo ante sus palabras. Yasmín se apresuró a ayudarlo, mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué empujaste a Steve? Jenny se dio cuenta de que Steve estaba sobrepasando los límites e intentó ocultar su disgusto, pero le dijo con firmeza que se alejara de su familia porque era una molestia. Steve pareció sorprendido. Yasmín protestó en voz alta, mamá, ¿de qué estás hablando? Steve no nos molesta en absoluto, siempre nos divertimos juntos. Todo lo que alguna vez dijeron sobre llevarse bien se convirtió en una puñalada en el corazón de Jenny. Sus manos se apretaron, una sombra oscura la envolvió. Oh, ya veo, suspiré al ver a Yasmín llorar. Me ablandé un poco. Yasmín, no llores. No finjas que te importa, si no hubieras regresado, esto no habría sucedido. Eso no era lo que esperaba. Yasmín estaba inusualmente distante hoy, sus ojos brillaron con culpa y resentimiento, una mirada que conocía muy bien, pero esta vez era inocente, no había hecho nada. Sin embargo, Jenny ya estaba enojada con Yasmín por haberme faltado al respeto 2 veces. Yasmín, ¿qué estás diciendo? Honestamente, estábamos bien sin ti. Me dejaste con el abuelo cuando era niña, nunca hiciste tu trabajo como padre. Me gusta Steve, tú no me gustas, me gritó Yasmín sintiéndose agraviada. Me tomó por sorpresa, no supe cómo reaccionar por un momento. Jenny ya estaba agarrando a Yasmín con fuerza. ¿Quién te enseñó a decir eso?, preguntó. Yasmín se quedó en silencio haciendo pucheros con los ojos llorosos. Sentí una ola de agotamiento entumecedor, pero luego una extraña sensación de alivio me golpeó. Si ese era el caso, entonces bien. Me arrodillé para encontrar la mirada de Yasmín, en esa mirada contenía todos mis sentimientos por ella, pero al final solo dije una cosa, en realidad, tú tampoco me gustas. Yasmín se congeló, mirándome sin comprender. Le sonreí. Así que no nos volvamos a ver. Charlie, la voz de Jenny tembló. Le dije, Jenny, puedes irte ahora. Ella había pensado que llevarse a Yasmín sería una forma de retenerme, pero al final se convirtió en el paso final para terminar nuestra relación. Años atrás Jenny había aceptado llevar a Yasmín a la antigua casa, me pregunto si alguna vez pensó que esa decisión se convertiría en el cuchillo entre nosotros. No tengo ninguna culpa hacia Jenny o Yasmín, si acaso, ellas me traicionaron, pero ahora me he liberado. El día que Jenny se llevó a Yasmín, el 8, mi padre no sabía lo que pasó entre Jenny y yo, siempre fue amable con ellas, diciéndoles que vinieran a visitarnos cuando fuera posible. Jenny me dio una mirada ocultando la amargura en su sonrisa. Vale. Yasmín se sentó en el asiento trasero, la ventanilla del coche bloqueó su figura y su rostro. Seguía enfadada, tal vez esperando que la convenciera, pero ya no me importaba. Le dije a Jenny que se asegurara de firmar los papeles del divorcio. Esto es lo último que te pido que hagas, no me decepciones. Jenny se quedó callada, con los ojos enrojecidos. Charlie, no puedo llevarte lejos, ¿puedo? Un mes después me divorcié de Jenny sin problemas. Medio año después mi padre se enteró, se sorprendió y me preguntó por qué no le conté lo que había pasado. Simplemente le dije que ya no la amaba. Aunque mi padre suspiró con arrepentimiento, con el tiempo dejó de mencionarlo. No dijo nada porque cada invierno y verano, durante las vacaciones, Jenny traía a Yasmín a verlo, aunque yo nunca estaba presente. Por alguna razón, escuché que después de que Jenny y yo nos divorciamos, ella regresó a la antigua casa, tuvo una gran discusión con su padre, que vivía allí, y luego se llevó a Yasmín con ella. Pensé que se casaría con Steve, pero no lo hizo. Steve se fue al extranjero otra vez. Por alguna razón, Jenny borró todas sus publicaciones con Steve y con Yasmín celebrando Año Nuevo, y usó una vieja foto de nosotros juntos como fondo. Mucha gente se dio cuenta y me envió mensajes para bromear,
Su tono no era diferente del que usaban cuando halagaban a Steve y a Jenny celebrando Año Nuevo. Cuando los mensajes se acumularon, se volvió un poco molesto, así que puse un aviso: divorcio, no molestar, divorciados. Todos quedaron atónitos, excepto unos pocos que ya tenían alguna idea. En cuanto a Yasmín, al principio no sabía que Jenny y yo estábamos divorciados. Cuando regresó con Jenny preguntó por mí: ¿dónde está papá? ¿Por qué no ha regresado todavía? Jenny al principio guardaba silencio, pero Yasmín seguía insistiendo, y Jenny finalmente le dijo que papá no regresaría. ¿Por qué?, preguntó Yasmín, molesta. Buscó el teléfono de su madre y me envió un mensaje de voz: papá, ¿cuándo volverás? Más tarde Yasmín entendió lo que significaban la separación y el divorcio. Escuché que lloró mucho queriendo verme, pero al final nunca lo hizo. Finalmente Jenny ocasionalmente la traía a la ciudad. En esos años, las vacaciones de invierno y verano se convirtieron en los días más esperados de Yasmín, tal como alguna vez lo fueron para mí.